Bendecida tarde, bendecido tiempo para nuevamente tomar ese espacio para recibir palabra del Señor. El día de hoy quiero que hablemos sobre esta palabra maravillosa que está en 2 de Pedro capítulo 3 versículo 9, el cual nos dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero la base en sí es la expresión: el Señor no retarda su promesa. Pensamos, o se piensa en su momento, que las cosas no van a pasar, pero sabes, Dios lo ha prometido y Él no miente. Y como lo dice esta palabra, el Señor no retarda su promesa. Por cierto, también debemos de recordar que la palabra del Señor nos dice que todo tiene su tiempo. Todo tiene su tiempo y su momento. Entonces, esta palabra nos dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza. No va a pasar. La Biblia lo dice, o lo hemos escuchado, se ha declarado o profetizado aún, pero no va a pasar. Hemos escuchado algunas adivinaciones, le llamo yo, de la humanidad con respecto a la destrucción o al fin del mundo. Y por cierto, se decía que en el 2000, se decía que en el 2012, y en su momento se tiende a acomodar. Ya no pasó nada, ya no va a pasar. Pero recordemos, todo lo que está escrito en la palabra del Señor se va a cumplir, lo creamos o no. Porque de que creamos o no, eso no limita la autoridad del Padre acerca de lo que ha planificado. Entonces, no es tardanza, es que nuevamente todo tiene su tiempo, pero aparte que es lo que nos dice, sino que es paciente para con nosotros. Me impresiona esta palabra. Es paciente realmente porque todavía está dando tiempo para que el ser humano reconozca sus pecados, sus faltas y las consecuencias del pecado, que es la muerte espiritual, el infierno. Entonces, qué paciencia. En verdad, yo siempre me sorprendo de la paciencia de nuestro Padre, porque lo dice: es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Es más que claro, conforme transcurren los días, los meses, los años, que cada día es más evidente la condición penosa y lamentable de la sociedad. La tibieza de algunos que se dicen cristianos, que realmente solo nos lleva a pensar en lo particular que si Dios no estuviera con nosotros, o si su misericordia se hubiese acabado, ya no existiríamos. Y me impresiona esta palabra también de Salmo 12, del versículo 4, Salmo 124, del 1 al 8. Nos dice: a no haber estado Jehová por nosotros, diga ahora Israel, a no haber estado Jehová por nosotros, cuando se levantaron contra nosotros los hombres vivos, nos habrían tragado. ¿De cuánto nos ha guardado el Señor? Riesgos, accidentes, tendencias. Mira qué maravilloso. A no haber estado Jehová por nosotros, cuando se levantaron contra nosotros los hombres vivos, nos habían tragado. Entonces, cuando se encendió su furor contra nosotros, entonces nos habría inundado las aguas, sobre nuestra alma hubiera pasado el torrente, hubieran entonces pasado sobre nuestra alma las aguas impetuosas. Versículo 6, Salmo 124, 6. Bendito sea Jehová, que no nos dio por presa a los dientes de ellos. Nuestra alma escapó cual ave del lazo del cazador, se rompió el lazo y escapamos nosotros. Nuestro socorro está en el nombre de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Ahora bien, dice la palabra del Señor que también que no hay nada nuevo bajo el sol. La tendencia a repetir las épocas, los momentos y aún a empeorarlos. Este es el caso de lo que nos dice Mateo capítulo 24, versículo 38 y 39.
Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Mira, en su momento todo parece, ahora sí de una manera tan difícil de entender, todo parece tan normal. Los desastres, los pecados, las maldiciones, los vicios, la violencia, la corrupción, ya es normal. Para Dios no lo es. Sin embargo, mira cuál es la actitud del ser humano en este tiempo. Dice, como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, de festejo en festejo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Vamos a este punto de Génesis capítulo 6, versículo 5 en adelante. Mira lo que nos dice. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. ¿Realmente cómo estamos en este tiempo? Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que de todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió su corazón. Realmente no podemos obviar las condiciones de la humanidad en este tiempo. Que vuelvo a ese punto, lo que es desorden, lo que es incorrecto, lo que es ofensivo y opuesto a la verdad de Dios, ya es normal. Ya no pasa nada. Estamos en medio de pecados, de maldiciones, de guerras, y no pasa nada, todo está bien. Entonces, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió su corazón. Y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Estas son las generaciones de Noé, varón justo. Era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé. Y engendró Noé 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Estamos en Génesis capítulo 6, versículo 11. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. No hay nada nuevo bajo el sol, decía. Volvemos a ese punto. Ahora estamos, puedo decir, peor que en ese momento de Noé. Porque aún la tecnología que se cree en su momento ha tergiversado, mira esto, se ha mal utilizado en su momento para tergiversar la verdad de Dios, lo que ofende el nombre del Señor. Entonces, mira esto. Y miró Dios la tierra, y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Otro momento, Génesis capítulo 13, versículos 12 y 13. Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura, y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Realmente, de verdad, las condiciones de la humanidad en estos tiempos, puedo decirlo, es la forma de mi percepción. Estamos peor que Sodoma. Porque en ese entonces era solamente una nación. Ahora ha invadido esa maldición toda la tierra. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Génesis 19 del 1 en adelante. Llegaron pues los 2 ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma.
Y viéndolos Lot se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo. Y dijo: ahora, mis señores, les ruego que vengan a casa de su siervo y se hospeden, y laven sus pies, y por la mañana se levantarán y seguirán su camino. Y ellos respondieron: no, que en la calle nos quedaremos esta noche. Mas él porfió con ellos mucho, y fueron con él y entraron en su casa, y les hizo banquete y coció panes sin levadura, y comieron. Pero antes que se acostaran, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma. Mira qué interesante. Estábamos Génesis 19:4. Pero antes de acostarse, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo. Y llamaron a Lot y le dijeron: ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. ¿Cuál es la referencia? Saca a estos varones que vinieron delante de ti para que tengamos relaciones con ellos. Impresionante, ¿verdad? Y lo dice, mira hasta dónde estaba la contaminación y el pecado. Desde el más joven hasta el más viejo. Y llamaron a Lot y le dijeron: ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Saca a los hombres que tienes ahí para que tengamos relaciones, los hombres con los varones. Impresionante. Entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró la puerta tras sí y dijo: les ruego, hermanos míos, que no hagan tal maldad. He aquí, ahora yo tengo 2 hijas que no han conocido varón. Se las sacaré afuera y hagan con ellas como bien les parezca. Solamente que a estos varones no les hagan nada, pues que vinieron a la sombra de mi tejado. Y ellos respondieron: quita allá. Y añadieron: vino este extraño para habitar entre nosotros, y habrá de erigirse en juez. Ahora te haremos más mal que a ellos. Impresionante. Y hacían gran violencia al varón, a Lot, y se acercaron para romper la puerta. Impresionante nuevamente ese momento. Versículo 24, estábamos en Génesis 19, 24 y 25. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Recordemos, Jehová no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Él declaró que esta ciudad iba a ser destruida y sucedió. Mira qué interesante su momento, qué impactante, cuando el enemigo tergiversa o menosprecia la verdad de la palabra del Señor. Dice la Biblia: la paga del pecado es muerte. Y estos hombres en su momento, mira esto, todos están buscando tener relaciones con los hombres que llegaron con Lot. Y luego de eso entonces empiezan con la violencia, porque no hacen ni suceden las cosas como ellos piensan. Ahora bien, las consecuencias, mira esto. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Qué impactante entonces, porque volvemos al tema de hoy. El Señor no retarda su promesa. Todo lo que Él ha dicho lo hará, y está ya sucediendo. Aun cuando en su momento nos tapemos los ojos o cerremos los oídos, ¿sabes? Nada se escapa a los propósitos de Dios. Y como lo dice la expresión, Él no retarda su promesa. Está dando en su momento, ya dio tiempo, y da tiempo para que el ser humano se arrepienta de sus malos caminos, reconozca su pecado y se arrepienta. Pero mira la dureza del corazón en este tiempo por lo mismo, por las tantas justificaciones de aún como la palabra del Señor se tergiversa para hacerla cómoda a los oídos carnales, humanos, diabólicos.
para alegrar el corazón, para justificar el pecado. Y por eso mismo, mira esto. Como siervos del Señor entendemos ese momento tan difícil que Moisés pasó con el pueblo. Entendido de esta manera, cuando llegan a ese lugar, de frente está el mar, detrás vienen los enemigos, y él en medio de un pueblo terco, perdona la expresión, que durante 40 años protestó por todo. Yo lo digo, salió de Egipto, pero Egipto nunca lo sacó de su corazón. No aprendieron, en verdad, no entendieron, aún viendo los milagros y prodigios, ¿sabes? Es maravilloso saber que aún en estos tiempos tan difíciles, Dios sigue obrando milagros. Pero parece que ya no es importante, ya no se les da importancia. Entonces vuelvo a ese punto, ese momento tan difícil que pasamos los siervos del Señor, frente al mar de problemas, de conflictos, de pecados, de maldiciones. Detrás el enemigo viendo cómo hacernos caer, enviando sus ataques sin misericordia. Y en medio de un pueblo duro de servir, como dice la palabra, que no puede ver más allá de lo que quiere ver. La paga del pecado es muerte, de todo lo que se siembra se cosecha, lo dice la palabra. Que no nos engañemos, de Dios nadie se burla, todo lo que el hombre siembra, eso cosecha. Estamos en el tiempo de la cosecha. ¿Realmente qué vamos a recibir como cosecha? Primera de Corintios capítulo 10 versículo 5 en adelante, mira lo que nos dice. Pero de los demás de ellos no se agradó Dios. ¿Sabes? De los de 20 años para abajo fueron los que entraron a la tierra prometida. De los de 20 años para arriba, ¿por qué? Porque nunca, en verdad, conocieron o quisieron conocer a Jehová como Dios, honrarle, servirle y estar dispuestos, porque les esperaba la tierra prometida, la tierra que fluía leche y miel, pero no lo entendieron así. Protestaban por el agua, por la comida, por todo. Entonces mira lo que nos dice Pablo a los Corintios: pero de los demás de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. ¿Tenemos en verdad alguna expectativa de lo que anhelamos vivir en esta tierra? Por supuesto, en la vida eterna es indescriptible, pero aún aquí, porque sabes, no estamos, lo digo siempre, no estamos en esta tierra por accidente, por casualidad, no fuimos un descuido. Tenemos un propósito, sobre todo de modelar y de ver el reino de Dios manifestado en nosotros, en esta tierra. Perdón, entonces, pero de los demás de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros. En verdad los hemos entendido. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciando, dice, no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seamos idólatras como algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuren como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, miren que no caiga. ¿Sabes? Cada vez que tenemos la oportunidad de escudriñar la palabra del Señor, nos sorprendemos por su misericordia, porque las condiciones de la sociedad en verdad son difíciles, inentendibles muchas de las veces. Entendemos cuando en su momento los siervos del Señor somos confrontados, porque, ¿sabes? Nos identificamos con la palabra del Señor que dice que Jesucristo vino para que nadie se perdiera.
1 Timoteo 4:1, pero el Espíritu dice claramente, en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Mira, 1 Timoteo 4:1. Estamos en esos tiempos donde realmente se apostata de la fe. Mira, Dios se tiene ahora a un Dios con minúscula, hecho a imagen y semejanza del hombre, que hace lo que quiere, que le sirve, que es un servidor nada más. Y que pueden seguir viviendo en el pecado, en las mentiras, en los desórdenes, y dicen creer en Dios. Y sabes, para algunos todo está bien. Algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Qué maravilloso es cuando todo lo que escuchamos, tomamos nuestro lapicero y donde apuntar los textos para contrastarlos, para realmente evidenciar que se nos está predicando palabra del Señor, y pedimos la ayuda del Espíritu Santo para que nos revele esos pasajes. Porque mira, lo dice de esta manera y es muy fuerte, 1 Timoteo 4:1, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios. 1 Timoteo 6:10, uno de los dioses con minúscula de este siglo. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Qué impresionante cuando se cree comprar los favores de Dios. No siempre haga esto porque entonces Dios va a hacer. ¿Sabes? Ningún milagro podría comprarse con un precio, ni el favor de Dios. Pero en su momento se piensa que teniéndolo todo económicamente se puede resolver todo. Yo lo digo tristemente y es constatado que hay personas que son tan pobres que lo único que tienen es dinero. Yo lo digo abiertamente, se puede comprar una mujer, pero no una esposa. Se pueden comprar empleados o seguidores, pero no amigos. Entonces, raíz de todos los males es el amor al dinero. Mira la corrupción en sus altos índices en todo lugar, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Ahora bien, mira esto. Filipenses capítulo 1, versículo 21 en adelante. Estamos hablando de que el Señor no retarda su promesa. Su palabra se cumplirá, se está cumpliendo ya. Y lo peor está por venir. Filipenses 1, 21 en adelante. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Lo decía Pablo, por cuanto vivo como cristiano. ¿Cómo vive un cristiano? Fuera de la idolatría, de los vicios, de los desórdenes, honrando y obedeciendo al Padre, sujetándose a su voluntad, viviendo cada día para agradar a Dios, no a los hombres. Porque para mí el vivir es Cristo. Mira lo que dice Pablo, por cuanto vivo como cristiano, haciendo todo lo que es correcto cada día y dependiendo de Dios. Cuando muera voy a salir ganando. Versículo 22, estamos en Filipenses 1. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de ustedes. Y confiando en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con ustedes, con todos ustedes, para su provecho y gozo de la fe, para que abunde su gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez entre ustedes. Versículo 27, estamos en Filipenses 1:27. Solamente que se comporten como es digno del Evangelio de Cristo, de las buenas nuevas, de los mandamientos y estatutos.
que nos comportemos y vivamos de acuerdo a su voluntad, a su palabra. Solamente que se comporten como es digno del Evangelio de Cristo para que, o sea, que vaya a verlos o que esté ausente, oiga que ustedes están firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para ustedes de salvación. ¿Y esto de Dios? ¿Sabe? Se dice siempre que el vivir realmente como cristiano para el mundo es una locura. Nos llaman de diferentes formas, pero nosotros sabemos cuál es la verdad. Y la paz y el gozo que Dios nos lo ha dado no tiene precio. Y que tenemos ese privilegio de poder mirar a las personas a los ojos porque no tenemos nada que esconder, porque no hay nada oculto. Al igual, como decía Pablo, no es que ya seamos perfectos, pero cada día nos proyectamos a buscar de la presencia del Señor y de vivir y hacer su voluntad. Ahora bien, pasó un momento especial, Lucas capítulo 16, del versículo 19 en adelante. Mira lo que nos dice la palabra del Señor. Había un hombre rico que se vestía lujosamente y que daba espléndidos banquetes todos los días. ¿Conoces a alguien así? Había un hombre rico que se vestía lujosamente y daba espléndidos banquetes todos los días. A la puerta de su casa se tendía un mendigo llamado Lázaro, que estaba cubierto de llagas, y que hubiera querido llenarse el estómago con lo que caía de la mesa del rico. Hasta los perros se acercaban y le lamían las llagas. Mira qué impresionante momento. Cada quien en lo suyo. Versículo 22, Lucas 16, 22. Resulta que murió el mendigo y los ángeles se lo llevaron para que estuviera al lado de Abraham. ¿A dónde fue llevado el mendigo? Al cielo. Porque aún pasando pruebas y momentos tan difíciles, siempre confiaba en Dios y esperaba en Él. Mira qué maravilloso saber que, como dice la palabra, que aunque andemos en valle de sombra de muerte, no tenemos temor alguno porque Él está con nosotros. Entonces vemos el primer caso, el caso del mendigo llamado Lázaro, que estaba cubierto de llagas y que hubiera querido llenarse el estómago con lo que caía de la mesa del rico. Hasta los perros se acercaban y le lamían las llagas. Versículo 22, Lucas 16, 22. Resulta que murió el mendigo y los ángeles se lo llevaron para que estuviera al lado de Abraham. También murió el rico y lo sepultaron. ¿Sabes? Nadie puede escapar de ese momento, de la partida de esta tierra, de la muerte física. Pocas veces, o casi nada de veces, se pregunta qué hay después de la muerte. Sabes que algunos se han acomodado y en su momento, bueno, con la muerte se acaba todo. Alguien lo decía abiertamente: ¿qué pasaría si cuando usted muera se da cuenta que el cielo no existe? Y se le dice, bueno, pues la verdad que el creerlo me ayudó a cambiar muchas cosas para mi bien. Pero ¿qué pasaría si cuando usted muere se da cuenta que el infierno existe? Entonces, resulta que murió el mendigo y los ángeles se lo llevaron para que estuviera al lado de Abraham. También murió el rico y lo sepultaron. En el infierno, en medio de sus tormentos, el rico levantó los ojos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro junto a él. Así que alzó la voz y lo llamó: Padre Abraham, ten compasión de mí y manda a Lázaro que moje la punta del dedo en agua y que refresque la lengua, porque estoy sufriendo mucho en este fuego. Mira, estamos a tiempo, lo decimos cada día, lloramos en verdad, para que Dios derrame de su misericordia en todo lugar. Y que todo hombre, toda mujer, todo ser humano realmente reconozca que el único camino para la salvación es Jesucristo. Porque en verdad, ¿cuántos se están muriendo? Murieron hoy sin Cristo. ¿A dónde van? Al cielo. No se puede comprar.
Si aquí en la tierra recibieron a Jesús como su Señor y su Salvador, pasaron de ser seres humanos a ser hijos de Dios, y que al momento de descansar o de morir, como se dice, ya tienen un lugar apartado en el cielo. Pero de otra manera no lo hay. La religión no nos salva. Ni los líderes religiosos son el camino para llegar a Dios. Somos un medio, sí, para bendecir y para exhortar, pero no el camino para llegar al cielo. Pero aquí se da cuenta, mira esto, porque entonces ya aquel que en vida pudo hacer lo que quería en su momento, lujos y más, ahora está pagando las consecuencias de la desobediencia, el infierno. Padre Abraham, ten compasión de mí y manda a Lázaro que moje la punta de su dedo en agua y me refresque la lengua, porque estoy sufriendo mucho en este fuego. Pero Abraham le contestó: hijo, recuerda que durante tu vida te fue muy bien, mientras que a Lázaro le fue muy mal. Pero ahora a él le toca recibir consuelo aquí y a ti sufrir terriblemente. Que se nos olvide que en esta tierra solamente somos o estamos en un tránsito, en un tiempo, y todo se terminará. Créeme que en su momento, por aquellos que no creen en Dios o dicen no creer, van a cambiarse las consecuencias. No es así. Yo decía en su momento, lo crea o no, va a llegar ese momento que va a constatar que Jehová es el único Dios y que Jesucristo es el único camino al cielo. Padre Abraham, ten compasión de mí y manda a Lázaro que moje la punta de su dedo en agua y refresque la lengua, porque estoy sufriendo mucho en este fuego. Pero Abraham le contestó: hijo, recuerda que durante tu vida te fue muy bien, mientras que a Lázaro le fue muy mal. Pero ahora a él le toca recibir consuelo aquí y a ti sufrir terriblemente. Además de eso, hay un gran abismo entre nosotros y ustedes, de modo que los que quieren pasar de aquí para allá no pueden, ni tampoco pueden los de allá para acá. Él respondió: entonces te ruego, Padre, que mandes a Lázaro a la casa de mi padre, para que advierta a mis 5 hermanos y no vengan ellos también a este lugar de tormento. Me impresiona realmente el imaginar ese momento de alguien que aquí en la tierra tuvo la oportunidad de cambiar su vida, de llegar a ser hecho hijo de Dios a través de recibir a Jesucristo como Señor y Salvador y vivir una vida plena, porque sabes, sin Cristo, sin Dios, no hay una vida plena, se tenga lo que se tenga, no lo hay. Sin Cristo, sin el Padre, sin Jehová, no hay felicidad, no se conoce, ni el amor, ni la paz, ni la paciencia, ni el gozo, no existen fuera de Dios. Entonces te ruego, Padre, que mandes a Lázaro a la casa de mi padre, para que advierta a mis 5 hermanos y no vengan ellos también a este lugar. Pero Abraham le contestó: ya tienen a Moisés y a los profetas, que le hagan caso a ellos. No les harán caso, padre Abraham, replicó el rico. En cambio, si les presentaran uno de entre los muertos, si se les presentara uno de entre los muertos, entonces sí se arrepentiría. Abraham le dijo: si no les hacen caso a Moisés y a los profetas, tampoco se convencerán, aunque alguien se levante de entre los muertos. Mira, vuelvo a ese punto. El cumplimiento de la palabra del Señor está ya. En todo momento lo que el Padre ha prometido se está cumpliendo. Necesitamos entonces, como hijos de Dios, como siervos del Señor, no resbalar. Lo digo en su momento, excusas y pretextos hay tantos, pero no valen, no sirven de nada. Porque la palabra del Señor nos exhorta que sobre toda cosa guardada guardemos nuestro corazón. ¿Qué hay en nuestro corazón realmente? Temor de Dios, honra al Padre, amor por el prójimo, amor por los enemigos. Si no les hacen caso a Moisés y a los profetas, tampoco se convencerán, aunque alguien se levante de entre los muertos.
Sabes, en estos tiempos no hay lugar donde no se predique la palabra del Señor, donde se lea la Biblia en todo lugar. Así que ya no hay excusas. También nos dice Lucas 17, del versículo 1 y 2. Luego dijo Jesús a sus discípulos: los tropiezos son inevitables, pero hay de aquel que los ocasiona. Más le valdría ser arrojado al mar con una piedra de molino atada al cuello que servir de tropiezo a uno solo de estos pequeños. Realmente qué maravilloso es saber que los cristianos tenemos una gran comisión: ir y hacer discípulos a todas las naciones, a modelarles el amor de Dios y el reino de Dios en esta tierra, a ser luz y sal. Porque yo lo concibo de esta manera, se los demandará realmente. No cuánto tiempo estuvimos sentados en una silla de iglesia, sino cuántas almas llevamos o dirigimos para recibir a Jesús como Señor y Salvador. Por cuántos hombres, por cuántas mujeres oramos, intercedimos. A cuántos guiamos a reconocer a Jesús como su Señor y Salvador. Eso es lo que realmente se nos demandará. Porque realmente somos luz y sal o piedra de tropiezo. Por su fruto, dice la palabra del Señor, realmente que somos conocidos. Entonces, estamos en Lucas 17, 1 y 2. Luego dijo Jesús a sus discípulos: los tropiezos son inevitables, pero hay de aquel que los ocasiona. Más le valdría ser arrojado al mar con una piedra de molino atada al cuello que servir de tropiezo a uno solo de estos pequeños. Nunca se nos olvide que todo lo que se siembra se cosecha, y que la palabra del Señor, la misma palabra lo dice, es viva y eficaz, que el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará, que ni una jota ni una tilde dejará de cumplirse de la palabra del Señor. Así que le damos la honra y la gloria al Padre, porque desde que decidimos cada día escudriñar la palabra del Señor, la Biblia, hemos aprendido a obedecer, a dejar aquello que Dios nos dice que dejemos y hacer lo que Él nos pide que hagamos. Y eso nos trae, créeme, nos trae paz, nos trae gozo y esperanza. Y sabemos que pasara lo que pasara en este instante, o la tierra fuese destruida en este momento, tenemos entrada al reino celestial. Pero ¿qué de los demás? ¿Qué de aquellos que siguen jugando con su vida, menospreciando la obra de Jesucristo? ¿Sabes? Menospreciando la obra de Jesucristo. Vino a dar su vida para ser el medio de salvación. Entonces, Mateo capítulo 24, versículo 36 en adelante. Pero en cuanto al día y la hora, nadie lo sabe, ni siquiera los ángeles en el cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. La venida del Hijo del Hombre será como en los tiempos de Noé, porque en los días antes del diluvio comían, bebían y se casaban y daban en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no supieron nada de lo que sucedería hasta que llegó el diluvio y se los llevó a todos. Así será la venida del hombre. ¿Sabes? Jesús está por venir. El momento y la hora, lo dice la palabra, nadie lo sabe. Pero ¿qué pasaría si vinieran en ese instante? ¿Estamos preparados? Hemos vivido buscando cada día agradar y glorificar el nombre del Señor, ser testimonio, no solo en la iglesia, en el trabajo, en la empresa, en el centro de estudio, en la universidad. Realmente procuramos ser de bendición y ser un testimonio, porque vuelvo a ese punto. Pero en cuanto al día y la hora, nadie lo sabe, ni siquiera los ángeles en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre, sino solo el Padre. La venida del Hijo del Hombre será como en los tiempos de Noé, porque en los días antes del diluvio comían, bebían, se casaban y daban en casamiento hasta el día que entró Noé en el arca. ¿Sabes qué decían de Noé? Está loco, no va a pasar nada. Y seguían viviendo como vivían, en los desórdenes, en los vicios,
¿Sabes? No sabemos en qué momento Cristo venga o nosotros partamos. ¿Qué va a pasar entonces después? Y no supieron nada de lo que sucedería hasta que llegó el diluvio y se los llevó a todos. Así será la venida del Hijo del Hombre. Estarán dos hombres en el campo, uno será llevado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo, una será llevada y la otra será dejada. Por lo tanto, manténganse despiertos porque no saben en qué día vendrá su Señor. Pero entiendan esto. Estamos en Mateo 24:43. Pero entiendan esto, que si un dueño de casa supiera a qué hora de la noche va a llegar el ladrón, se mantendría despierto para no dejarlo forzar la entrada. Por eso también ustedes deben estar preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo esperen. Versículo 45, Mateo 24:45. ¿Quién es el siervo fiel y prudente? ¿Quién es el siervo fiel y prudente? A quien su Señor ha dejado encargado de los sirvientes para darles la comida a su debido tiempo. Dichoso el siervo cuando su Señor, al regresar, lo encuentre cumpliendo con su deber. ¿Sabes? No se nos olvide que tenemos una gran comisión. Ir y hacer discípulos, modelarles el amor de Dios, la sujeción y la obediencia a nuestro Padre Celestial en todo lugar. Entonces, por eso también ustedes deben estar preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo esperen. ¿Quién es el siervo fiel y prudente, a quien su Señor ha dejado encargado de los sirvientes para darles la comida a su debido tiempo? Dichoso el siervo cuando su Señor venga, cuando su Señor, al regresar, lo encuentre cumpliendo con su deber. Les aseguro que lo pondrá a cargo de todos sus bienes. Pero ¿qué tal si ese siervo malo se pone a pensar: mi Señor se está demorando? Y luego comienza a golpear a sus compañeros. Mira, no debemos obviar que de todo lo que hagamos todos los días vamos a dar cuentas. Recordemos, le preguntaban a Jesús cuál era el primer mandamiento y el más importante. Él lo decía: amarás a Dios con todo tu corazón, tu alma, tu mente y tus fuerzas. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cuál es nuestro testimonio real con nuestro prójimo? Aún con nuestros enemigos, cuando somos confrontados. El día de ayer pasaba por uno de esos momentos maravillosos que Dios me permitía para poder orar por las autoridades de esa comunidad. Es impresionante, ¿verdad?, cómo Dios encamina todo para bien. Y aun cuando en su momento se volvía controversia, un conflicto, Dios lo llevó para que tuviera esa oportunidad de dar testimonio. ¿Saben lo que me decía uno de ellos? Usted da testimonio de su amor y su fe a Dios porque hace su voluntad. Entonces, mira lo que dice la palabra del Señor: dichoso el siervo cuando su Señor al regresar lo encuentre cumpliendo con su deber. ¿Sabes? El servir, el amar a Dios con todo nuestro corazón, alma, mente y fuerza, el amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos y a nuestros enemigos, no tiene horario. No es solamente los domingos. En todo momento Dios nos da la bendición de ser luz y sal, de ser de bendición. Aun cuando el enemigo se venga con todo para estropearlo, reencaminamos en verdad nuevamente nuestros propósitos y le damos la gloria y honra al Señor. Entonces, estábamos en Mateo 24:47. Les aseguro que lo pondrá a cargo de todos sus bienes, pero ¿qué tal si ese siervo malo se pone a pensar: mi Señor se está demorando? Y luego comienza a golpear a sus compañeros y a comer y a beber con los borrachos. Nunca se nos olvide que nada hay oculto a los ojos de Dios. Allí donde vamos, ahí está Él con nosotros. Él está observando lo que hacemos. ¿Realmente damos testimonio? Y luego comienza a golpear a sus compañeros y a comer y a beber con los borrachos.
el día en que el siervo menos lo espere y a la hora menos pensable, el Señor volverá. Lo castigará severamente y le impondrá la condena que reciben los hipócritas, y habrá llanto y rechinar de dientes. ¿Sabes? No se nos olvide entonces que el Señor no retarda su promesa, su palabra se está cumpliendo. Mira lo que nos dice Romanos 3:3. Pues que si alguno de ellos ha sido incrédulo, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. Impresionante. Romanos 3:3. Pues que si algunos de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. Porque alguien diga, aún crea que Dios no existe, ¿dejará de cumplirse la palabra del Señor? ¿Sabes? Todo se va a cumplir y se está cumpliendo ya, lo creamos o no. Qué maravilloso es cuando reconocemos los tiempos y sabemos la manifestación de Dios en todo momento, para saber cuál debe de ser nuestra actitud. Y como hijos e hijas de Dios, interceder por la familia, por los vecinos, por nuestra ciudad, por nuestra nación, por toda la tierra, clamando por la misericordia del Señor. Dice la palabra que la oración eficaz del justo tiene poder. Entonces mira qué maravillosa expresión. Pues que si algunos de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. De ninguna manera. Antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Ahora bien, la exhortación, Jeremías capítulo 15, versículo 19. Por tanto, así dijo Jehová, si te conviertes, yo te restauraré, y delante de mí estarás. Mira, cada día debemos de procurar estar a cuentas, reconocer nuestras faltas, pedir perdón y apartarnos, perdonar de todo corazón, y también con humildad pedir perdón cuando nos equivocamos, porque eso realmente es convertirse. Por tanto, así dice Jehová, si te conviertes, yo te restauraré, y delante de mí estarás. Si entresacas lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Si en verdad somos cristianos bíblicos, escuchamos, guardamos para poner por obra la palabra del Señor, dice la palabra, que vamos a ser la boca de Dios. Conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Que ellos hagan, mira lo que dice el Señor, que ellos vivan como tú, que eres cristiano, que eres hijo de Dios, y tú no hagas ni caigas en los enredos, en los vicios, en los pecados, en las tradiciones y costumbres en los que ellos están. Salmo 32 del versículo 8 en adelante. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sabe, la palabra del Señor también nos dice que encomendemos a Jehová nuestro camino, que confiemos en Él y Él hará. Este es el tiempo en que no hagamos nada por emoción, por mística o por costumbre, sino que realmente cada día busquemos ser luz y sal en todo lugar, guiados por la palabra del Señor. Y entonces, mira lo que nos dice Salmo 32, del 8 en adelante. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. La exhortación, Salmo 32, 9. No seas como el caballo o como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. No seamos en verdad como los tibios, porque los tibios Dios los vomitará. No seamos como aquellos que aparentan, porque nada hay oculto a los ojos de Dios. Vivamos realmente como cristianos. Decía alguien, sí, no es fácil, sí, pero tampoco es imposible. Dios está con nosotros y Él da testimonio. Entonces,
No seas como el caballo, como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Versículo 10, Salmo 32, 10. Muchos dolores habrá para el impío. Mira esto, recordemos, el Señor no retarda su promesa. El Señor no tarda en cumplir su palabra. Y mira lo que dice, muchos dolores habrá para el impío, mas el que espera en Jehová lo rodea la misericordia. Alégrense Jehová y gócense justos y canten con júbilo todos ustedes los rectos de corazón. Ahora bien, vuelvo a este punto, 2 de Pedro 3:9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Sabes? El deseo de Dios es que en verdad vivamos acá en la tierra con sus propósitos, dándole honra y gloria, y seamos un medio también para guiar a las almas a recibir a Jesús como Señor y Salvador, a no caer en los enredos, en los vicios, en todo aquello que deshonra el nombre de Jehová y que trae graves consecuencias. No podemos jugar. En verdad debemos de vivir como cristianos. ¿Por qué? Porque nos dice Mateo 24:44. Por eso también ustedes deben de estar preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo espera. O Él viene o nosotros partimos, no tenemos una vida asegurada. Así que es el tiempo que nos pongamos en verdad en las manos del Señor y que le agradezcamos también, porque su palabra y sus promesas de bendición se cumplirán en nosotros. La palabra dice que sus planes son planes de bien y no de mal, para darnos el fin que esperamos si realmente confiamos en Él. Oramos, Padre, te damos infinitas gracias por tu palabra. Sabemos, Señor, que como está escrito, tú, Señor bendito, no retardas tu promesa. Que todo lo escrito en tu palabra, Señor, se cumplirá. Por eso vivimos cada día agradecidos y haciendo y procurando cada día presentarnos delante de ti como obreros que no tengan mancha ni arrugas. Señor, perdona nuestros pecados. Perdonamos toda ofensa. Y te pedimos, Espíritu Santo, que nos ayudes cada día a vivir de acuerdo a la voluntad de nuestro Padre y a ser de bendición donde quiera que estemos. Todo te lo pedimos y te lo agradecemos. En el santo y bendito nombre de Jesús, para quien sea la honra y la gloria, hoy y siempre. Amén, amén y amén. Bendiciones.